Maravilloso, santo, santo. Gracias, Señor, por tu palabra en el maravilloso Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Estén orando por los hermanos que nos faltan. ¿Y cuántos están listos para la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios, hermano? Amén. Van a ver las escrituras en Zacarías capítulo 3. Está tremendo la visión de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Y cuando lo tenga, diga amén, gloria a Dios, aleluya, glorifique a Dios, hermano. Zacarías capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Al verso 7. Aleluya, amén. Aleluya, gloria a Dios. Del verso 1 hasta el verso 7, ¿sí? Amén. ¿Me va siguiendo con su vista? Aleluya. Y ahí mantiene la Biblia, escritura abierta durante el mensaje. Dice la palabra de Dios: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestando a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ocupe su lugar, ya oramos. Diga: gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por tu palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy les voy a hablar de la obra de Dios, pero también la obra que hace el enemigo. El profeta Zacarías, hermano, fue contemporáneo de otro profeta por ahí que se llamaba Ageo. Este libro tiene una connotación mesiánica, habla de cosas del Mesías, y también es considerado un libro apocalíptico porque habla de hechos que van a acontecer después en el futuro. El ministerio del profeta Zacarías, hermanos, se desarrolló aproximadamente 520 años antes de Cristo, al 580 aproximadamente, al 480, perdón, su ministerio. Y este libro da esperanza al pueblo a través del Mesías que vendría. En ese momento, hermano, el pueblo ya llevaba un periodo de varios años que estaban regresando del cautiverio de Jerusalén y se estaban volviendo a adaptar en Jerusalén, estaban reconstruyendo sus casas, adaptando sus vidas a una nueva manera de vivir, ahora sí que empezando desde cero muchos de ellos. Y llegaba la gente de Babilonia y estaban restaurando sus vidas, y era un proceso largo de mucho trabajo y muchas cosas que tenían que hacer. Y entonces también hubo en ese proceso mucho desánimo en el pueblo de su regreso. Había tanto que hacer y también había mucha oposición. Digo oposición. Entonces el profeta Zacarías escribe, hermano, y les anima a esforzarse. Zacarías respondió sin reservas: ¿vale la pena esforzarse? Sí, él respondió sí. En Zacarías 8:9, siempre los líderes tienen una gran carga y peso de trabajo. Y uno de esos grandes líderes principales, ¿saben quién era? En su regreso, el sacerdote Josué. El sacerdote Josué que acabamos de leer aquí en el capítulo 3, el profeta Zacarías lo ve en una visión y también ve al enemigo. Ve a Dios y también ve al enemigo. El día de hoy les voy a hablar de 3 cosas que veo en este pasaje y que los creyentes deben considerar también y tener en cuenta, porque a lo largo de su vida va a haber oposición. La semana pasada el hermano Daniel dijo que el camino del evangelio y el cristiano no es un camino fácil. No es un camino fácil. Y va a haber mucha oposición del enemigo, hermano. ¿Y qué es lo primero que vemos con Josué, hermano?
Lo primero que vemos de la obra que hace el enemigo es acusar. Él es acusador. Dice el verso 1, Zacarías 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Hagan de cuenta, Zacarías está viendo la visión. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué dice? Para acusarlo. Para acusarlo. Después del regreso, hermano, de la nación, del pueblo de Israel regresando a organizar las cosas en Jerusalén, a restaurar la ciudad, el orden del sacerdocio era una de las cosas que iban a estarse restaurando y de las más importantes, y el sumo sacerdote encargado de eso es Josué, el encargado de enseñar, de ministrar todo lo que corresponde a la palabra de Dios al pueblo. Y esa expresión que dice delante del ángel de Jehová nos habla de su servicio. Josué estaba delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Algunos comentaristas mencionan que el sacerdote estaba representando a toda la nación, y toda la nación venía y tenía que ser restaurado, y por eso lo ve con vestiduras viles y sucias en la visión. Mi comentario es que debían organizar todo el servicio, integrarse en la vida del servicio a Dios, y debía estar limpio el sacerdote, y al presentarse a la presencia de Dios debía estar limpio, pero el enemigo ahí estaba para acusarle. Mientras Josué, el sacerdote, estaba intercediendo delante de Dios por el pueblo, Satanás ahí estaba cerca para oponerse y desvirtuar los esfuerzos que hace una persona acusando a Josué y acusando al pueblo de su pecaminosidad. Y ahí estaba Satanás diciendo: el pueblo es sucio, anda con vestiduras viles, los estaba acusando. Hermano, hermana, Dios tiene propósitos hermosos para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Si lo creen, no lo creen. Dios fijó sus ojos en usted para cumplir algo hermoso, algo bonito, algo especial. Pero cuando Dios los fija, ya me lo ha dicho la pastora, ¿quién más los fija? El enemigo. Porque el enemigo no le conviene a alguien que esté bien agarrado de Dios, porque para él es una explosión para el enemigo, contra el enemigo. No le conviene a alguien que sea de bendición en un lugar, porque el enemigo sabe que si esa persona cumple su propósito, va a pasar algo contra él. Entonces el enemigo empieza a hacer oposición. Cuando usted se dispone a hacer algo para Dios, hermano, ¿a poco no ha sentido que hay algo ahí en la lucha que lo quiere detener, que le hace oposición rápido? Cuando usted quiere realizar algún proyecto para Dios, ¿a poco no ha sentido que alguien que viene el enemigo, la obra del enemigo, le quiere poner tropiezo? ¿No ha sentido eso? ¿No ha sentido eso? Le viene a poner desánimo, le viene a poner contienda. ¿No le ha pasado, hermano, que viene cierto día para cierto evento? Ahí viene el evento del pastor hermano Silva, y sucede algo pasado. El año pasado, hermano, veníamos en camino y el motor de mi carro tronó. ¿Y qué le pasó al carro del hermano Francisco? También lo dejó tirado allá. A la mera hora de que veníamos, la oposición. Iniciamos más tarde el servicio, porque venimos que me quedé tirado. El hermano Ali estaba aquí, tuvo que ir para allá, empujarme con el pick-up. El hermano Francisco y tuvo también que moverse y seguro a muchos de ustedes les pasó oposición y llegaron tarde y algo, porque el enemigo no le conviene a un pueblo que esté bien entregado a Dios, que trabaje para Dios, que bendiga a Dios. Y entonces viene la oposición. Entonces, el mero día del evento, a veces al enemigo no le conviene para que usted no reciba bendición. ¿No le ha pasado también, o no ha sucedido, o ha conocido a alguien que va creciendo en la iglesia, que va creciendo, y entonces viene el enemigo y pone contienda, división entre hermanos, entre hermanas, chismes, contiendas, y se detiene y deja de congregarse y deja de seguir? El enemigo obrando ahí para que no prosiga adelante, porque Dios tiene propósitos para la vida de cierta persona. Y después deja de congregarse, deja de venir y sale y empieza a hablar de todo el mundo, empieza a hablar que allá y que acá. No tiene necesidad de seguir hablando de nada. Pero como el enemigo es acusador, ¿qué sucedió con la persona? Se vuelve acusadora y hace lo mismo. Entonces empieza a hacer las obras del enemigo. El diablo es acusador, acuérdese de eso.
porque el diablo, el enemigo, es acusador. Dice Apocalipsis capítulo 2, hermanos, en Apocalipsis ahí se ve una serie de visiones donde se ve esa realidad de la lucha espiritual del enemigo contra todo lo que viene de Dios. Y hay un pasaje muy interesante ahí en el capítulo 12. Luego lee usted Apocalipsis 12 y luego lee todo Apocalipsis y a ver si no le da miedo y yo no sé, me voy a congregar. Pero luego lo lee. Pero leí en el capítulo 12, verso 10. Hay un pasaje bien interesante. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el ¿qué? El acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios de día y de noche. Ahí está el enemigo, ahí nos muestra la escritura. El enemigo es acusador, pero ahí en esa parte se está viendo algo futuro, proyectado. El acusador de nuestros hermanos, el que acusa a los hermanos, el que señala a los hermanos. Lo más triste, hermano, de todo es cuando el diablo usa a los mismos hermanos para señalar el error del hermano. El error de la hermana, eso es lo más triste. Cuando usa a la hermana berenjena para criticar y señalar y acusar a otra hermana, es lo más triste. ¿Sabe todos los problemas que han habido aquí? Bueno, lo voy a decir, pero no se sientan mal, han sido en el grupo de damas. En el grupo de varones no hemos tenido ni un problema. Y todo problema que ha surgido, lo tengo que decir, ha sido en el grupo de las damas, de mujeres. Que ya la hermana berenjena habló, que ya fue y dijo no sé qué con la otra hermana, y que ya no va todo el reglamento. Lo más triste de cuando ya les señala, voy a tener que sacar el reglamento, por vergüenza se va. Porque es el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Es un dicho popular. Entonces al momento que o se hace eso, o se para, o va a seguir. O va a seguir. Entonces, ¿quién obró ahí en el corazón de las personas? El enemigo, el acusador. Y lo más triste es cuando uno se vuelve acusador, porque las obras del enemigo son las que estás haciendo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quién es acusador? El enemigo. El enemigo. Y es triste ver cuando algún hermano actúa haciendo las obras de Satanás. ¿Sabe qué es Satanás, hermano? Es homicida desde el principio. Es acusador desde el principio. Y luego usted sabe la maldad que hay en la gente. ¿Sabe qué pasó con los fariseos? Había una maldad tremenda en los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque ellos un día llegaron con Jesús y ¿sabe qué le dijeron al Señor Jesús? Eran una oposición tremenda contra Jesús los fariseos. ¿Por qué? Porque las obras de Satanás hacían. Satanás significa Hasatán, opositor o adversario. Esa es la traducción. Nosotros en la Biblia la es traducida como Satanás, pero si lo tradujéramos en español como es el opositor, el adversario, el que siempre se opone. Los fariseos se oponían a Jesús todo el tiempo, por lo tanto estaban haciendo las obras de Satanás. Y lo expresan diciéndole a Jesús algo tan tremendo, hermano, que un día le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Así le dijeron a Jesús: nosotros somos padres de Abraham, no somos hijos de fornicación. Pero cualquiera que lee la Biblia rápido detecta: mira estos, la maldad de ellos. Bien que sabían que había nacido de María y que María se halló un día embarazada. Y empezaron los chismes y las murmuraciones de que hubo fornicación ahí. Entonces al momento de decirle eso al Señor Jesús, le estaban como acusando, señalando, mintiendo, y estaban sacando la maldad que había en ellos. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero el Señor Jesús le responde ahí más tremendo. Más tremendo le respondió Jesús: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús, porque las obras de él quieren hacer, porque Satanás es homicida desde el principio y ustedes me quieren matar. ¡Qué tremendo le respondió el Señor Jesús! Se enojaron más todavía. Se enojaron más todavía. Pero si usted analiza ese comentario de los fariseos, era un comentario hiriente, un comentario lleno de maldad saliéndose a Jesús. Si usted analiza eso, era un comentario que mostraba la maldad del corazón de ellos. Eso usted lo puede leer en Juan capítulo 8, verso 41. Juan capítulo 8, verso 41.
Y en el verso 44 es cuando Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos le acusaban por mentira a Jesús, y Jesús le respondió con la verdad. Ellos eran hijos del diablo. Hermano, hermana, nunca se preste a hacer las obras del diablo. Nunca acuse a nadie, no señale a nadie. Eso es trabajo del diablo, no de usted. No debe ser trabajo de nadie de usted. Eso es obra del diablo, el que señala. Ahí estaba el diablo señalando al sacerdote Josué. Ahí estaba en la lectura que leímos ahorita. Que nunca usted haga las obras del diablo, hermano. Y mucho menos hablando de otro hermano que ya el Señor va trabajando y transformando y cambiando su vida. Nunca acuse a alguien de su vida antigua. Tú eras el drogadicto, tú eras la que hacías esto, tú eras la que hacías. Esas obras quedaron atrás. Cristo todo lo ha hecho nuevo, hermano, y transformado las vidas. Y eso solo lo debe ser el diablo. Ningún cristiano debe prestarse a hablar eso, y mucho menos hablar con malicia. Mucho menos hablar con malicia. Yo les he comentado esto, que una vez me pasó que llega la hermana Perenjera y me empieza a hablar de otra hermana, y que la hermana no sé qué, y que la hermana no sé qué, no. Y de repente entre su comentario sale ese tipo de comentario con malicia. Yo tenía poquito tiempo de casarme con mi esposa, y le sale el comentario con malicia. ¿Sabe qué? A mí se me hace que a usted, que a ella le gusta usted, pastor. Ni al caso tenía que decir nada de eso, ni al caso. Pero sacó malicia, sacó comentario. Ni al caso que lo tenía que decir de lo que me estaba comentando. Usted, hermano, debe guardar su corazón cuando alguien le quiera sacar algo por malicia. Guarde su corazón, hermano. Guarde cuando a mí se me hace que la hermana fulana, y a mí se me hace que la hermana. Guarde ese tipo, guarde su corazón. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al diablo le agrada cuando se habla mal de alguien, pero más cuando lo haces con malicia, porque está saliendo esa maldad que hay en la persona, en el corazón. Y lo feo es cuando un cristiano se presta a eso. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, hermano, verso 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inocuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aborrece Jehová ese tipo de cosas. El que siembra discordia entre los hermanos es un acto aborrecible delante de Dios. Hermano o hermana, le pido favor grande: cuando alguien llegue a hablarle de alguien, hermano, no se preste su corazón. No se preste su corazón a eso. No le siga el rollo, por favor. Sí, fíjese que yo también he notado, y a mí se me hace, y empieza. No se preste a ese tipo de cosas, porque las obras del diablo son las que están ahí. Él es acusador desde el principio. Acusador desde el principio. Y ya les hemos dicho que ya algo que ha hecho mucho daño aquí fue la murmuración. Y ya les hemos dicho, mi esposa y yo, de que ya nada de murmuración de nadie por nadie, porque todo es el reglamento. O sea, se debe de detener. Ya, guardar, ser prudentes y ser sabios lo que uno habla. Lo que uno habla, porque al momento que le dicen: vamos a sacar entonces el reglamento, no, pues ahí nos vemos. ¿Por qué? Por vergüenza. Por vergüenza. Y es triste eso. Y a veces digo, parece que los hermanos no entienden la palabra. Parece que no entienden, de años ya. Y parece como que no entendieran lo que Dios quiere en su palabra. Dice, hermano, la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Sed sobrios, o sea, sean prudentes de su propia vida espiritual, sean razonables.
en lo que va a decir, en lo que le van a decir a usted. Examine su vida, de lo que usted va a comentar y a decir, para que solo hable cosas que edifiquen a Dios y no dar pie al enemigo. El sacerdote Josué estaba siendo acusado por el enemigo, estaba señalado por el enemigo. Le estaba diciéndole: trae ropas sucias, trae ropas sucias. ¿Qué más vemos, hermano, de esto? En segundo lugar, algo que aprendemos. Primero, la obra del enemigo, que es acusar. ¿Qué más ahora aprendemos? Lo que la obra de nuestro Dios, Él limpia. Él limpia. Dice el verso 3 y verso 4, Zacarías 3, verso 3 y verso 4. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Otra traducción dice: enseguida el ángel de Dios habló con sus ayudantes y les ordenó que quitaran a Josué las ropas sucias. Y a Josué le dijo: toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados, por eso ahora te voy a vestir con ropas limpias. Satanás siempre acusa, hermano. Y ante Dios, hermano, ante Dios, Él está señalando siempre: vale, mira, hizo esto, mira, hizo aquello, mira, habló esto, mira, dijo esto, mira cómo anda allá afuera, mira, es acusador, acusador. Pero el diablo no comprende la magnitud de la gracia y el perdón de Dios para los que en Él creen. Qué gracia tan hermosa es que mientras el diablo te está acusando, tú te acerques a Dios y alcanzas misericordia. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es Dios. No sé qué sucedía con el sacerdote Josué, pero ahí dice la escritura que estaba delante de Dios. Algo sucedió en su vida a Josué y traía las vestiduras manchadas, pero vino delante de la presencia de Dios. Algo habrá ocurrido en su servicio, pero vino delante de Dios, a su presencia. Algo pasó en su vida en algún momento que algo le afectó y andaba con vestiduras sucias, pero vino delante de Dios. Hermano, cuando venimos a Dios, nosotros venimos sucios. Cuando venimos a Cristo, hermano, nosotros venimos con tantos pesares en la vida, en los corazones llenos de temores, llenos de angustias, llenos de ansiedades, llenos de pecados. Nos acercamos a Él, hermano, y recibimos el mensaje de gracia y de esperanza, y el Señor nos limpia por su misericordia. Viene alguien entrando allá y está cargado de pecado, pues no entres tú, quédate afuera. No, lo recibe el Señor. Esta persona se arrepiente y por la gracia de Dios es limpiada su vida. Qué hermoso es nuestro Dios. La escritura dice: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Qué hermoso es nuestro Dios. Se manifiesta su poder y limpia las vidas viles, las vestiduras viles, las quita y da vestiduras de gala. ¿Usted cómo va a una boda? ¿Se va todo fachoso? ¿Con pantuflas y pijama? Se va con vestiduras de gala, ¿verdad? ¿Verdad? Se va bien vestido, va elegante, va. Usted llega al Señor Jesús sucio y Él te da unas vestiduras de gala hermosas, limpias. Su gracia se manifiesta, hermano. Su gracia se manifiesta en la vida de las personas. Nuestras vestiduras cambian. Nuestras vestiduras viles, lo que éramos atrás, hermano, se queda ahí atrás con las ropas viles. Por eso dice la escritura en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Saben, hermano? Los tiempos del profeta Isaías, el pueblo estaba tan malo que entre las descripciones que menciona el profeta son como un trapo de inmundicia sus obras. El trapo de inmundicia, hermano, era el trapo que usaba la mujer en aquellas épocas en su ciclo de la mujer. Cuando tiene su periodo usaban un trapo, y era un trapo que se llamaba de inmundicia y lo tiraban, y era algo de lo peor que consideraba el pueblo de Israel.
Y entonces fue cuando Dios les trae esa enseñanza, esa comparación, diciéndoles: sus obras son viles como un campo de inmundicia. Y luego les dice: pero ¿saben qué? Vengan a mí, estemos a cuentas, y os haré más limpios que la grana. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios manifestándose ahí. Cristo, hermano, nos dio nuevas vestiduras y vestiduras sacerdotales, vestiduras resplandecientes por su gracia, no porque lo merezcamos y seamos lo mejor, no, es solamente por su gracia, por su misericordia. Por eso Pablo les decía a todos los nuevos convertidos: ya no deben de vestirse con las ropas antiguas. Él les dice en Efesios 4:24: vestidos del nuevo hombre, creado según en Dios en justicia, en santidad y verdad. El viejo hombre ya quedó atrás, sus vestiduras antiguas, sucias, quedan atrás por la obra de Jesucristo. Ahora nos vestimos con vestiduras de gracia y debemos vivir en justicia y en santidad. Dios ha hecho una obra hermosa, hermano, en nosotros. Éramos personas muertos en delitos y pecados, con vestiduras sucias y viles, pero Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en lugares celestiales por su gracia. No lo merecíamos nadie, pero Él lo hizo. ¿Y sabe quién queda avergonzado? El enemigo, el acusador, porque ahí está diciendo: mira, viene a ti sucio, y Dios lo limpia. El enemigo queda avergonzado, hermano. Hermanos, ¿se acuerdan? Siempre les platico eso, lo voy a volver a platicar, ni modo. Hace años en la misión, allá estudiante del instituto, todavía no era ministro y estudiante del instituto, y me acuerdo que llegaron una familia, ya llevaban meses congregándose, y estaba la hermana, una hermana ya mayor, de esas que oran todo el tiempo. Casi siempre, bueno, en las iglesias va a conocer usted a mucha gente así. Una hermana piadosa que está orando todo el tiempo, pero tiene el hijo o la hija descarriada. Siempre en la iglesia uno va a ver así. Pues tenía la hija descarriada. Y en el momento: hermanos, peticiones. Se levantaba: pido por mi hija, lleva 3 días que no se fue, me dejó. Tenía 2 niños, uno se llamaba Mateo, el otro no recuerdo el nombre. Tremendillos los dos. Pero que ya se fue, me dejó a los niños aquí, no ha regresado, pido por ella y por él. Se le iba seguido, se le desaparecía seguido, le dejaba a los chamacos descarriados, llegaba a la madrugada, así. Y la hermana cada domingo: petición, pido por mi hija, siempre. ¿Y se acuerdan, hermano, que yo ya les he comentado que la hermana se levanta en un domingo? Y yo: ay, otra vez ya va a pedir por su hija. Porque uno es joven y a veces es así, y así lo carga. Pido por mi hija que dijo la hija descarriada. Y me acuerdo, hermano, una madrugada que me desperté todo asustado y me puse a orar, porque yo miraba un juicio, hermano. A Dios no lo pude ver, una luz resplandeciente, así era el juez sentado ahí, un juez de este lado, así derecho. Y yo quería voltear, no podía una luz tan grande. Yo sabía que era Dios, pero de este lado sí podía ver sillas y mesas y así gente por allá. Y era un juicio. ¿Y saben a quién vi? No pude ver a Dios, pero sí pude ver al diablo, a Satanás. Sí lo pude ver a él. Y yo ya les he dicho exactamente cómo lo vi. Y todavía no existía esa serie, la serie que se llama Lucifer, que está en Netflix. Uno que sale así de traje, bien arregladito, con corbata y todo así alto, así que lo ponen en Netflix como bien guapo. Al diablo. Hagan de todavía no existía la serie esa. Y así estaba igualito. Así estaba, llegaba caminando, así con su traje, su corbata y todo. Y había una mesa en el centro. Y llegaba a acusar a la muchacha. Llegaba y aventó un sobre así encima, ¡pum! Y le decía al juez: aquí están las pruebas de ella. Y como que mi enfoque se fue así al folder a la vez, no sé, está medio raro. A veces tengo sueños medio raros. Y miraba el sobre y se escribía solito el nombre de la muchacha. El nombre de ella y su apellido, su fecha de nacimiento, todo se escribía. Y dijo:
Aquí están todas las pruebas, los videos, los audios, las fotos, lo que hizo con aquella persona, lo que hizo con tal otra persona, lo que anda haciendo cuando se sale, aquí está. Y empezaba a decirle, por lo tanto, pongo fecha para su muerte, le decía el juez, o sea, le decía a Dios, y se puso la fecha y era la fecha en esa semana. Y cuando puso eso, hermano, se escribió en el folder solito la fecha. Y yo enfocado ahí. Y se sintió el ambiente bien triste. Sentí como un corazón dolido y el ambiente bien triste en ese, como que sentí lo que Dios sintió por la persona. Como misericordia, como tristeza, un ambiente triste se cayó sobre mí. Y yo estaba viendo el folder así, en la mesa, pero con tristeza en el corazón por la muchacha. Y en eso, hermano, que viene otro folder más grande, encima de ese sobre se pone y decía, Jesucristo pagó. Ella alcanzaba misericordia por lo que Jesús hizo en la cruz. Y sabe algo, todos nosotros hemos sido acusados por el enemigo muchas veces, pero por lo que Jesús hizo en la cruz nosotros hemos alcanzado misericordia. Y todavía estamos aquí por su misericordia. Entonces me desperté y todo asustado y empecé a orar porque había visto al diablo. Y empecé a orar y oré por la muchacha también. Y llegó la semana, no sé si Daniel se acuerda, no sé si así estaban viendo ustedes, Daniel y Luis. Y llegó la muchacha el día domingo a la hora del servicio. Y llegó llorando. Y llegó y le habló al pastor. Y el pastor tuvo que salirse con ella atrás de la iglesia y con su mamá. Y ella llora y llora. Ya después se terminó el servicio, se fueron y llega el pastor. Yo al pastor le conté lo que había soñado. Llega el pastor y me dice: en la semana vinieron por ella sus amigos, los vagos, con los que siempre se van. Hermano, hay padres que oran por sus hijos y el enemigo usa amigos vagos para hacer cosas con sus hijos. Pues llegaron los amiguillos vagos con los que se iba ella, se pararon en el carro y le dijeron: súbete, vámonos. Y ella les había dicho, ella traía el niño ahí, uno de sus dos niños lo traía ahí en la mano y dijo: no puedo ir porque ahorita traigo mi hijo, no puedo irme ahorita. Bueno, cerraron la puerta y se fueron, hermano. Pues el carro se volvió y murieron la gente, murieron los muchachos. Ella hubiera ido ahí, pero alcanzó la misericordia de Dios. Y ella llegó llorando ese día a la iglesia con el pastor, habló. Por gracia, hermano, por gracia, muchas veces Dios ha salvado sus vidas y ni cuenta se ha dado usted. Por gracia, hermano, de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que el profeta al sacerdote Josué, capítulo 3, verso 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Los sacerdotes, hermano, usaban un gorro, una mitra. Y enfrente, hermano, por aquí así, usaban una placa de oro que decía santidad a Jehová. Entonces le pusieron la mitra al sacerdote. Esa santidad a Jehová es una manera, ¿sabe, hermano? Es una manera de vivir la santidad. Y tiene que ver con gente santa. Nosotros, hermanos, somos pueblo santo por medio de Jesucristo. Por lo tanto, debemos vivir conforme a lo que ahora somos, santos por medio de Jesucristo. Esta manera de vivir es entonces, ¿qué es? Una santidad. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? No somos perfectos, pasamos por un proceso de santificación. Conforme vamos avanzando, va nuestro proceso de santificación, de santidad cada vez mejor. Vivir conforme a lo que Dios manda. Somos santos por medio de Jesucristo y tu manera de vivir es esa manera de llamarse santidad. ¿Sí me entienden, verdad? No perfectos, porque la lucha está diaria y constante por la iniquidad y la maldad que hay en los corazones. Pero por eso está el Espíritu Santo ahí que te redarguye y tú vas y dices: perdóname, Dios, y prosigues adelante. Entonces vivimos piadosamente reflejando una luz distinta en nuestro comportamiento, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar. Somos santos
por nuestra nueva vida en Cristo, nuestra manera de vivir. Y eso es lo que debe reflejar la gente cuando lo ve a usted. Son santos, son cristianos, ¿sí? El sacerdote le estaban poniendo la mitra que decía santidad a Jehová. O sea que su manera de vivir la hace por Dios. Su manera de conducirse, de caminar, usted la hace por Dios, lo que Él ha hecho por usted. ¿Qué más aprendemos, hermano, de esta historia? Aprendemos otra cosa que Dios hace. Josué es amonestado, ¿sí? Dice el verso 6, Zacarías 3, verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardases mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hay muchos cristianos que quieren ser bendecidos, pero no andan en lo que Dios manda, en lo que Dios les amonesta que hagan. Muchos quieren que Dios los use grandemente, pero no andan en lo que Dios quiere que hagan en su palabra. Hermanos, Dios les ha hablado siempre, siempre ha hablado de muchas maneras. Y cuando usted atiende esa manera de la que Dios habla, que le amonesta, que viva de cierta manera, usted recibe bendición. En cambio hay otros que cada semana, hermanos, Dios le está hablando y no atiende la palabra. Pero la decisión la toma usted, hermano. La gente dice: oh, un día los pastores van a dar cuenta por las ovejas, hermano. Los pastores van a dar cuenta si no se les predica la palabra, porque la decisión la toma la gente. Usted es salvo por decisión que usted tomó un día, usted, por lo obligado. Es lo mismo la palabra, uno enseña la palabra y usted es el que debe tomar la decisión de hacerla o no hacerla. El Señor le estaba diciendo a Josué: si andas así, si haces así, vas a recibir esto de bendición. Pero la decisión ¿de quién era? De Josué. De Josué. Dios le estaba diciendo: haz esto y vas a recibir esto. Pero era decisión de Josué. A veces, hermano, uno no entiende de cristianos de años, que Dios les ha hablado y les ha dicho: no murmures, y lo primero que hacen es murmurar, hablar contra el prójimo. Entonces se les enseñó la palabra, pero no la atienden. ¿Sí me van entendiendo? Y quieren bendición. A veces no entiende uno de hermanos de años que Dios les dice: ama con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente a Dios. Ahí está la palabra. Pero a veces se ama más el dinero, el confort, que a Dios. A veces se ama más otra cosa que a Dios. Entonces está la palabra ahí, pero la gente no quiere atender la palabra. Entonces se enseña, aquel no lo hace y dice: es culpa del pastor. Y va a dar cuentas algún día. El pastor va a dar cuentas si no se enseña la palabra. La decisión es de cada persona. Josué fue amonestado y recibió la palabra. Todos nosotros, hermanos, siempre recibimos palabra y muchas veces salimos como que no queremos la palabra. Como que no. ¿Sabe, hermano? Muchas veces se termina el servicio. Le ha pasado muchas veces. Se termina el servicio, es hora de irnos y en lugar de irme contento, yo y mi esposa alegre, yo y mi esposa, a veces que parece que no se les dio palabra y ya hubo un problema. Y ya uno se va con la preocupación y el pesar en lugar de irse contento del servicio. Ya se va uno tenso, ya se va uno pensando, eso con dolor de cabeza porque ya hubo un problema con la hermana, con el hermano, que la hermana y el hermano. Y parece que no atendieron la palabra. Y Dios siempre ha hablado. Y Dios siempre ha hablado. Y una queja por malos entendidos y que ya no sigo, que ya pasó. No atendemos la palabra. Yo le quiero decir algo el día de hoy. El enemigo está acusando todavía hasta el día de hoy. Y a muchos los señala con vestiduras viles. Pero también hay noticias buenas. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno pecado, podemos venir delante del Padre a través de Jesús y decir: perdóname, Jesús. Y por su misericordia somos perdonados. Y el enemigo pierde y
acusando el día de hoy, si usted se siente que está siendo acusado, usted puede decirle a Dios: Señor, aquí estoy, líbrame del enemigo. Que Jehová reprenda al diablo, que Jesucristo reprenda al diablo. Él ya perdió y sabe que va a terminar en el lago de fuego. Él lo sabe y quiere llevarse a los que más puedan con él. Él ya conoce la Biblia más que nosotros y sabe que su final es allá y quiere llevarse a todo el que pueda. Ya sabe que está perdido. Y el cristiano sabe que en Cristo es más que vencedor, y a veces no se esfuerza y no quiere. No quiere. Dos cosas hace el diablo: acusar, y la otra es pedir para hacerles daño. Pero eso solo lo permite Dios, si es la voluntad de Dios, ¿sí? Un día, póngase de pie ya, un día el Señor Jesús estaba con sus discípulos y era su último momento, era el último tiempo, era lo último que quería con ellos. Y Jesús les dice: el diablo los ha pedido para zarandearlos. O sea que el diablo llegó al Padre y le dijo: quiero zarandearme a todos, nomás que está esperando que lo dejen. El diablo los ha pedido para zarandearlos. Y dijo Jesús: pero yo he rogado al Padre por ustedes. ¿Ve? Si usted está pasando por algo que siente que está siendo zarandeado, es porque Dios lo permitió, y no va a dejar que Dios no va a permitir algo que usted no pueda superar. Así es fácil. Y en ese proceso va a llevar usted un crecimiento y va a entender algo, y el Señor lo va a llevar a algo más glorioso, porque resistió hasta el fin la prueba. A Pedro le dijo: yo rogué por vosotros. Y le dice a Pedro: pero tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben qué es eso? ¿Sabes qué? Le voy a decir yo mi traducción. ¿Sabes qué, Pedro? Yo rogué por ustedes. ¿Sabes qué, Pedro? Si vas a ser zarandeado. Pero también te estoy diciendo que tú vas a volver y más fuerte, lleno de fe, y tú vas a confirmar a los demás hermanos. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Le estaba diciendo: Pedro, no vas a quedarte ahí, sino que va a venir algo mayor para ti, y vas a resistir el ser zarandeado. Hay gente que ha sido zarandeada, golpeada durante mucho tiempo, pasado muchas cosas durante mucho tiempo, pero va a regresar con mayor peso de gloria para hacer algo mayor. Así que acérquese aquí y vamos a orar. El enemigo va a ser avergonzado. Vamos a orar, hermano. Sí, apágale ahí, Luis. Vamos a orar. El enemigo va a ser avergonzado. Todo porque Cristo